Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 25 de febrero, segundo domingo de Cuaresma. Buenos días mis hermanos, ¿cómo vamos? Ya estamos aquí en nuestro segundo domingo, preparándonos para vivir esta fiesta. Siempre los domingos son día del Señor, pero en tiempo de Cuaresma le pone un énfasis importante. Esto es como subir una montaña en 8 etapas. Y ya vamos para la segunda etapa, así que nos preparamos, vamos, arriba ese ánimo, papás, mamás, se preparen a los niños, yo sé que ellos ya están de vacaciones, pero la misa jamás nos va a hacer daño. Después de la Santa Misa hay algunos que madrugan, estoy seguro que se van a disfrutar de un merecido desayuno en familia y bueno pues y cada uno tiene sus maneras de celebrar y sobre todo de estar en familia cada semana, cada día del Señor. Así que ya en esta segunda semana, pues ya considero que deben estar buscando o planear la confesión en familia, o si no puedes, por lo menos tus hijos sí pueden hacerlo. Es más, si han hecho y han recibido los sacramentos, pues no los dejes que vivan una Cuaresma sin la confesión. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en este segundo domingo de Cuaresma, el que se nos llama a convertirnos y a creer en el Evangelio, se nos ofrece el relato de la transfiguración del Señor para que lo meditemos, lo oremos y nos dejemos convertir por Él. En este relato de la transfiguración hay un reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios y una invitación a escucharle. Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Jesús no es solo una buena persona o un modelo para nosotros. Jesús para nosotros lo es todo. Es el Hijo de Dios, es nuestra referencia, quien llena de sentido nuestra vida. Es quien decimos creer y que hemos decidido seguirlo. Y por este motivo estamos llamados a volver nuestra mirada y nuestro corazón a Él, a su palabra, a su Evangelio. Pero este reconocimiento está en la confesión de fe. La escuchamos en varios momentos en el Evangelio, que hasta hoy no es indiferente. Hoy estamos viviendo esta confesión que nos llega acompañada de 2 figuras, Elías y Moisés. Esto no es baladí, esto no quiere decir algo. La figura de Moisés para el pueblo de Israel es muy importante porque él es quien le entrega la ley de parte de Dios y para ellos la ley es un medio para mantenerse unidos a Dios, a Yahvé, para cuidar la alianza, el pacto entre él y el pueblo. Pero no solo es quien les entrega la ley, sino también es aquel instrumento de Dios que les trajo la liberación y que les dio la libertad. No podemos separar estos 2 aspectos, la ley y la libertad. Están íntimamente unidos. Toda ley tiene que servir para cuidar y proteger la libertad del ser humano, hombre y mujer. La ley que no libera no es una buena ley. La ley que oprime tiene que ser denunciada, tiene que ser eliminada. Hoy en día en el mundo hay muchas leyes que siguen oprimiendo al ser humano, que le quitan su libertad, que son un obstáculo para el cuidado de su dignidad y ante esto no podemos callar, no debemos callar. No olvidemos que el silencio es cómplice
En quien calla, otorga. Por esto quiero que nos fijemos en la otra figura que aparece Elías. Este fue un problema hebreo que vivió en el siglo IX a.C. Los profetas hacían presente a Dios en medio del pueblo, anunciaban su palabra y daban testimonio de él. Los profetas también denunciaban todas aquellas situaciones y acciones que separaban al pueblo de Dios y que dañaban a lo que Yahvé amaba. Pero no se quedaban en la denuncia, llamaban a la conversión e indicaban los caminos por los que hay que llegar a ella, la dicha, a una conversión dichosa a la que tú y yo también nos siguen invitando. Esto hoy nos tiene que llevar a pensar si verdaderamente estamos siendo fieles al Dios de Jesús cuando no denunciamos o callamos ante las conductas como las siguientes: no estar dispuestos a caminar con las personas que piensan diferente o que tienen otra manera de ver las cosas, cerrar las puertas a las personas, a los migrantes, o dejarlos en el limbo por falta de papeles, invisibilizar a las personas sin hogar cuando pasamos por su lado, como si no hubiera nadie. Jesús es aquel que nos entrega la ley definitiva, aquel que nos trae la libertad plena, aquel profeta definitivo que es la presencia de Dios porque es Dios mismo. Jesús denunció todo lo que denigraba al ser humano, mujer y hombre, y Jesús anunció la vida levantando a quien estaba vacío, y finalmente al que ya estaba caído. Así se acercó a las mujeres que eran consideradas impuras para dignificarlas, como sucedió en la curación de la mujer que padecía flujos de sangre, o que no dudó en acercarse igualmente a los leprosos, sanándolos y dándoles un sentido en la sociedad de la cual habían sido marginados. Puso también a un samaritano, considerado hereje por los judíos, como ejemplo de compasión para con el prójimo. Como se nos dice en uno de los prefacios, se acerca a todo hombre y toda mujer que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Todos estos gestos que Jesús nos encaminan hacia esa nueva humanidad que ya se ha hecho realidad en él. Esa nueva humanidad que en esos 3 discípulos de Jesús ya gustaron en cierta medida y en la cual hubieran querido permanecer. Pero no es posible. Hay que volver a la vida cotidiana, al día a día, para anunciar con la palabra y con la vida esa nueva humanidad, haciéndose semilla del reino. Jesús les invita y nos invita a bajar al valle, a la vida normal, a vivir el evangelio con los hermanos y hermanas, a hacernos vida en nuestra propia vida. Y aquí llega lo que a ninguno en muchas ocasiones nos gusta oír, para llegar a esa humanidad nueva que ya se ha hecho presente en Jesucristo. Hemos de pasar por la pasión, por la entrega, como tuvo que pasar Jesús, que se entregó su vida en la cruz por fidelidad al Padre y el ser humano. Fidelidad porque pasó por la vida haciendo el bien y curando y librando a los oprimidos por el mal. Fidelidad porque entregó su propia vida para que todos tuvieran vida y tuvieran vida en abundancia. Hoy nosotros también se nos invita a ser fieles a Dios y al ser humano, practicando las obras de misericordia, siendo instrumentos de comunión y de reconciliación en medio de una sociedad fragmentada y dividida, trabajando por la justicia y la paz en un mundo tan castigado por las injusticias y las múltiples violencias entre ellas y de las guerras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.